Bueno, vamos a continuar con el programa casi en tiempo. Una disculpa por el retraso, por favor. Tenemos un pequeño inconveniente. No teníamos conocimiento de la participación en la mesa más que nada más a la doctora. Entonces, vamos a tomar un minuto. Voy a iniciar con a hacer una pequeña semblanza de la doctora Guillermina Mendieta Morales, ¿sí? No, nos van a hablar de la ciencia y la evidencia en la práctica avanzada de enfermería en salud mental. El título ya es muy sugerente y muy interesante. La doctora es licenciada en enfermería, licenciada en ciencias políticas, tiene una maestría en administración de empresas, un doctorado en ciencias sociales y administrativas y la especialidad en administración de los servicios de enfermería y salud mental y psiquiatría. No sé si sigue en activo en el Fray Bernardino, doctora. Pues con mucho mayor razón que siga en activo. Entonces, vamos a recibirla con un aplauso en lo que nos dan el nombre de sus acompañantes. O la otra es que por favor se presenten. ¿Ya? Mira. Ya. Ujú. Bueno, vamos a empezar. Ajá, ajá. Con el enfermero en salud mental, especialista en salud mental y psiquiatría, Leonardo Fermín Lagunas González. Él es licenciado en enfermería, tiene un diplomado en administración de sistemas de salud por el Colegio Interdisciplinario de Profesionales de la Salud, un posgrado y bueno, es muy extenso su currículum. En obvio de tiempo, pues voy a mencionar lo principal. Ajá. La enfermera especialista en salud mental Itzel de Yanira Martínez Espinosa, también es licenciada en enfermería con especialidad en salud mental y psiquiatría. Tiene diplomados, cursos, todo lo que se puedan imaginar. Afortunadamente, en todas las ponencias hemos contado con personas muy preparadas y ellos no son la excepción. El enfermero especialista en salud mental, Mauricio Asensio González, también es licenciado por la UNAM, tiene la especialidad en enfermería de salud mental, ajá, y también la experiencia laboral de varios años ya y actualmente se desempeña en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Vamos a recibirlos, por favor, con un aplauso. Y prometo que en el próximo congreso no vamos a tener este tipo de contingencias. Una disculpa. ¿Está prendido? Ya, bueno. Buenos días a todos ustedes. Es un placer estar aquí, exponiendo un poco de conocimiento y experiencia con relevancia al tema. Somos enfermeros trabajadores del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y como siempre con inquietud del avance en el gremio de enfermería. Hablar de ciencia y evidencia pues nos invita a hacer reflexiones y nos invita a pensar un poquito cómo vamos a evolucionar la práctica de enfermería. Hemos ido escalando poco a poco, pero ya a última instancia, pues bueno, ya tenemos el uso de la herramienta de la tecnología, la inteligencia emocional, las TICs. O sea, hay muchos elementos que nos contribuirían
avanzar. Básicamente vamos a hablar de la práctica avanzada como un desafío del cuidado. Esta viene a ser una necesidad, un derecho, una ciencia y un trabajo. Recordemos que desde Alma Ata en los años 70 se hablaba de salud para todos. En ese tiempo era salud para todos en el año 2000. Después se fue postergando, ya que la Organización Mundial de la Salud conminó a todos los países a que diéramos un avance. En una primera instancia, abordar el primer nivel, que es donde está la clave para limitar todo este tipo de avances en las enfermedades. En el cuidado igualmente. El desafío en ese entonces era integrar la licenciatura en enfermería y dar un mayor avance potencial. Hacer de la enfermería una profesión, no como se mencionaba anteriormente, como artesanos. Actualmente ya está reconocida como una profesión. Y la profesión de enfermería es una disciplina que va más allá de unos cuidados concretos, de ser manos ejecutoras. Últimamente, bueno, ahora se crea la necesidad de trabajar con el pensamiento crítico, generar el pensamiento crítico para ir más allá en los cuidados. Después de esto tenemos el avance con la enfermería basada en evidencia, en la cual tendremos que echar mano de ella, porque básicamente la práctica avanzada nos lleva a eso, a la evolución, pero ya con el conocimiento científicamente aplicado. Aquí podemos ver a una imagen de una puerta. Podemos ver, hay varios autores, desde la filosofía, Nietzsche decía que había una diferencia entre el hombre y el superhombre. Decía que la única diferencia entre el hombre y el superhombre era aquel que se arrastraba en las cavernas y el superhombre salía a la luz, a iluminarse, el conocimiento, la ciencia. En Diálogos de Platón igualmente hace una analogía en donde de repente se abre una puerta que ciega a las personas que ven esa luz. Esa luz significa el conocimiento, el abrir las puertas. Pasada la época del oscurantismo, la ciencia se abre para su crecimiento. Entonces, la ciencia se abre para todas las disciplinas. Enfermería no está exenta de esto. Tenemos que la práctica avanzada, la enfermera en práctica avanzada, demanda un grado de conocimiento. O sea, ¿de qué manera vamos a avanzar todo eso? La expertez en el cuidado, ¿cómo la vamos a adquirir? Pues a través de una especialización. Es importante especializarnos en el cuidado, en el área en que sea, en todas las áreas debemos de ser expertas. Asimismo, requiere de hacer investigación y de esta investigación hacer uso de ella ya dentro del cuidado. En el quehacer profesional, ¿cómo lo vamos a evolucionar? Se dice que la enfermera de práctica avanzada ya realiza diagnóstico, pero también pronóstico. O sea, este es el cuidado. ¿Hasta dónde va a llegar mi cuidado? ¿Qué alcances voy a tener y qué resultados va a haber? Ajá. Ya en el manejo de los casos basado en evidencia, pues bueno, ahorita ya hay muchísima información. Hay muchas páginas donde se pueden informar de investigaciones indexadas, ¿sí? Básicamente, con todo este conjunto de conocimientos, nosotros le vamos a dar un plus, le vamos a dar un avance y vamos a centrar la profesión de enfermería en ese núcleo dentro de las instituciones. Recordemos que el departamento y el personal de enfermería es el más numeroso en todas las instituciones. Básicamente somos la columna vertebral
de toda institución, porque el mayor número de personal está en enfermería. Ahora bien, aquí tenemos que para llegar a la expertez, a la práctica avanzada, ¿qué necesitamos? ¿Qué elementos debemos de tomar en cuenta? La autonomía. ¿Por qué la autonomía? Porque somos entes profesionales con una visión, con un proyecto, como enfermeros con un proyecto de cuidado. Dentro de esto, ¿qué debemos de tener? Creatividad. La creatividad, ¿para qué nos serviría? Para ayudar a desarrollarnos. La iniciativa es bien importante, porque si no emprendemos, nunca vamos a despegar. Siempre vamos a estar esperando a que alguien nos haga llegar todo. La confianza en sí mismos. Todas las personas pasamos por una escuela, por una universidad que nos forma como profesionales. Debemos de tener la confianza y la certeza de que todos tenemos las capacidades para hacer grandes logros dentro de la profesión. Tener una visión hacia dónde quiero llegar, qué me propongo. El emprendurismo, el emprender. Si no emprendemos, no vamos a despegar. Si nosotros emprendemos, vamos a tener la capacidad para innovar. Y si innovamos, pues bueno, hay que utilizar también el pensamiento crítico, que es bien importante. Pero el tema central es el desarrollo de la investigación en evidencia. La enfermería, esta práctica avanzada, últimamente se ha hecho una red en toda Latinoamérica y ahorita el Consejo Internacional de Enfermería está proyectando en Canadá su 13º congreso, en donde básicamente el tema central va a ser eso, la práctica avanzada en enfermería, es lo que van a sustentar para los próximos años para darle avance a todo esto. Pues bien, entonces siguiendo con este tema, vamos a escuchar al licenciado Leonardo Fermín Lagunas, que nos va a presentar la consecución de esto. Gracias, muy buenos días. Es un honor estar con todos ustedes y voy a hablar acerca de la enfermería basada en evidencia y cómo se puede también aplicar en la parte de salud mental. Sabemos que tenemos muchos retos por enfrentar, tenemos muchos retos y muchas acciones que hacer en esta área y quisiera introducir un poco qué es la ciencia del cuidar, que de ahí parte todo. De hecho, en 1957 es cuando se habla el primer modelo conceptual, se plantea el primer modelo conceptual en la Interpersonal Relation in Nursing por parte de Hildegard Peplau, que ahí habla cuál es el modelo conceptual. Se empieza, incluso si nos vamos más atrás, desde Florence Nightingale, cómo era el cuidado. Desde ahí es donde empieza a crecer lo que es la evidencia científica. También en 1967 está Martha Rogers. Ella plantea que sin la evidencia o sin la ciencia de enfermería no podría existir la práctica de enfermería. Entonces es bien importante que todas las intervenciones, todos los cuidados que se hacen a un usuario, a un paciente, tienen que estar fundamentados con una evidencia y una base científica. ¿Y cuál es la ciencia del cuidar? Pues ese conjunto de conocimientos, que son aplicados, que deben de ser organizados, deben de ser sistematizados y con un juicio clínico. Y también aquí se conjuga también con la experiencia, la propia experiencia del personal de enfermería. Esa es la ciencia del cuidar. No solamente es hacer actividades o hacer intervenciones de manera empírica, sino ya con un sustento, una evidencia científica, haciendo
justo el juicio clínico para esa toma de decisiones. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos va a llevar esa ciencia del cuidar? ¿Qué es lo que nos va a aportar? Una de ellas es que ese cuidado sea con seguridad, que ese cuidado le brindemos seguridad al usuario, al paciente. Todas las intervenciones, las actividades fundamentadas en una base científica van a tener un propósito específico, y uno de esos propósitos específicos es la seguridad del paciente, es la seguridad del usuario. Ya no es actuar porque me dijeron o porque alguien me recomendó hacer esto, no, sino con una base científica, lo cual nos va a aportar una seguridad al usuario y también hacer uso eficiente de los recursos disponibles. Y hoy en día, pues el uso digital de la salud, que ya es lo que hemos avanzado muchísimo en los últimos años, ha crecido lo digital. Entonces también el hacer uso de esos recursos digitales nos va a permitir tener esa seguridad o hacer esa seguridad en el usuario, y que con la finalidad de ¿qué? De tener esos resultados esperados. Desde que actuamos, desde que valoramos, desde que vemos a nuestro usuario, tenemos que ver y tiene que ahí valorar cuál van a ser nuestros resultados esperados. Y si haciendo el uso de la ciencia, haciendo el uso de la evidencia científica, vamos a tener esos resultados esperados. Y como un concepto de la EVE, de la enfermería basada en evidencia, es la aplicación consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica disponible relativa al conocimiento enfermero para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes. Y esto incorporando la pericia profesional, como les decía, la experiencia profesional. Es esa aplicación consciente, juiciosa, clínica, que hay una evidencia científica. Esa es la EVE. Como una historia, salió 4 años después de la medicina basada en evidencia. En el Reino Unido fue cuando se hizo aproximadamente en 1998 la primera reunión donde se hablaba de la EVE, y ya como tal en un foro fue un año después donde ya se empezó a hablar de la enfermería basada en evidencia, en los cuidados hacia nuestro paciente. Y este es un proceso de enfermería basada en evidencia, es un proceso que parte de una necesidad, parte de una inquietud, parte de un problema. De ahí nace la enfermería basada en evidencia, nace de ahí, desde esa necesidad que uno está identificando. Incluso a lo mejor no puede ser solamente una necesidad que uno identifica, sino una inquietud que uno tiene. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿y qué pasaría si hago esto? ¿Qué sucedería si lo hago de esta manera? Si lo hago de otra manera. O sea, surge de una inquietud, surge de parte también de una necesidad, desde que estoy valorando al usuario, y ahí parte este proceso de una necesidad, identificar una necesidad, y de ahí ese proceso parte una pregunta. ¿Sí? Veo la necesidad, me surge la inquietud y sigue la pregunta: ¿qué pasaría si hago esto? ¿O qué sucede? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo llevo a cabo? Parte de la pregunta, y de ahí se busca entonces una respuesta científica. No solamente es preguntarme y bueno, ya queda la pregunta, o pregunto y así como me sale de manera empírica o nada más así. No, tiene que haber un hallazgo científico, tiene que haber una evidencia científica. Después de que encuentro esa evidencia científica de que hice mi búsqueda, entonces evalúo los resultados de esa búsqueda. Y después de evaluar esa búsqueda, entonces ya viene la toma de decisiones. Ese es el proceso que se lleva a cabo en cuanto a la enfermería basada en evidencias. Y tiene unas etapas. La primera etapa es la formulación de la pregunta. Y esa formulación de la pregunta podemos utilizar el acrónimo PICO. ¿Cuál es ese acrónimo? La P, que hace referencia a paciente o problema. La I, a la intervención. Ahí la pregunta que me tengo que hacer: ¿cuál es la mejor intervención en el paciente, en el problema que estoy identificando? La C, la comparación de esa intervención. Y la O viene de la palabra outcomes, que significa resultados. Por eso viene la palabra PICO. ¿Y cómo pudiera esto aplicar, esta pregunta en salud mental? ¿Cómo lo pudiera aplicar? Por ejemplo, la P, que es este paciente o problema. Pudiéramos hablar a lo mejor de un trastorno de ansiedad. ¿Cuál es el problema? Pacientes con trastorno de ansiedad. ¿Cuál es mi intervención que yo quiero, me estoy preguntando hacer? Y a lo mejor mindfulness, esa es mi primera intervención. ¿Cuál será mi comparación? Tal vez terapia. ¿Y cuáles son mis resultados? Pues que disminuir
el nivel de ansiedad en el paciente. ¿Cómo quedaría mi pregunta estructurada? Tal vez pudiera decir, el mindfulness es mejor método que la arteterapia en pacientes con trastorno de ansiedad para reducir el nivel de ansiedad. Pudiera quedar, ya no es una pregunta simple, sino ya es una pregunta estructurada que me va a llevar a una búsqueda de resultados. Entonces, en la primera etapa puedo utilizar el acrónimo PICO, ¿sí? En la segunda etapa, que es la búsqueda bibliográfica, antes, no sé si ustedes recuerdan cuando pues teníamos yo creo que la secundaria, la preparatoria, lo primero que a lo mejor buscábamos era lo que teníamos disponible. Yo recuerdo, estoy joven, pero ya no tan joven. Yo recuerdo que cuando nos dejaban tareas, lo primero que buscábamos era monografías.com o Rincón del Vago, que tal, ahí también hay información valiosa, pero era lo primero que teníamos disponible. O sea, buscábamos y a lo mejor un tema, ¿no? En la secundaria que nos dejaban X tema y lo buscábamos, lo googleábamos y salía Rincón del Vago y decíamos, esa es la mejor información que existe. Y así la plasmábamos. Ya después fue evolucionando, ya no era tal vez Rincón del Vago, ya era monografías.com, ya después Wikipedia, y decíamos Wikipedia era la ley en ese tiempo. Ya después fue avanzando y decimos, no, ya eso ya no, ya quedó atrás. Ahora decíamos los archivos PDF era lo más actual y esa como la mayor evidencia, pero cada vez va aumentando nuestra necesidad de búsqueda y que esa búsqueda sea realmente con una evidencia científica, que tenga realmente un fundamento, un sustento. Y aquí en la búsqueda bibliográfica, algunos de las bases que tenemos puede ser Cielo, puede ser Elsevier, puede ser Google Scholar o Academic, PubMed, que este es uno también de la base de datos que es muy eficiente. De hecho, en este PubMed, lamentablemente o afortunadamente, viene todo en inglés. Entonces, tenemos que ir avanzando también en otros campos, no solamente quedarnos en español, y ahí va abriéndose, se nos va ampliando la evidencia que encontramos. Por ejemplo, si yo nada más busco un artículo en español, obviamente mis hallazgos van a ser muy pequeños, pero si yo lo amplío a un idioma inglés, voy a tener esos hallazgos más grandes. PubMed, por ejemplo, ahí podemos utilizar la terminología mesh, que ahí nos puede ya ir específicamente a una búsqueda más específica. Podemos utilizar la terminología and, or, not, que esto nos va todavía a tener una especificidad más de la búsqueda que queremos. Y ya después de ahí, esto nos va a filtrar mucho. Ahí podemos encontrar en esta base de datos PubMed textos full text, que ahí viene, o solamente abstract, que todo esto lo vamos a encontrar ahí en esta PubMed. Sí, yo les aconsejo que también utilicen mucho esta base de datos, porque ahí viene muchísima evidencia y muchos de los artículos de los últimos años. Ahí uno puede filtrar incluso desde los primeros publicaciones de ese tema que estoy hablando hasta lo más actual. Entonces, es muy importante tener esa búsqueda bibliográfica. También después de esa búsqueda bibliográfica, ¿qué voy a hacer? La evaluación de esos hallazgos. Por ejemplo, si me salen 2,000 resultados y no voy a leer 2,000 resultados, ¿cómo voy a filtrar aquello? Pues de acuerdo a mi necesidad. Por eso ahí se necesitan los operadores booleanos, que les decía and, or o not. Y ahí me va a reducir esa búsqueda a más corto. De esos 2,000 me van a salir a lo mejor 100 resultados, y si voy más específico, tal vez me puedan salir solamente 6 artículos. Entonces ahí estoy evaluando los hallazgos, pero no solamente eso, sino también cuál es la evidencia de esos hallazgos, cuál es el valor de esos hallazgos. Antes se utilizaba la escala Schickel, que esa escala Schickel, ahí es donde veía uno, bueno, tiene 5 puntos, tiene 4 puntos. Por ejemplo, las guías de práctica clínica, ahí enfrente nos da una evaluación. ¿Cuál es la evaluación de esa evidencia científica? Que podemos ver desde 1 punto, desde 2 puntos, desde 3 puntos. Es evaluar esos hallazgos, pero también tiene que ir con una lectura crítica, con una lectura analítica. La siguiente etapa es la implementación de lo que yo ya encontré. Entonces lo voy a implementar en el cuidado, en la intervención a mi usuario, y de ahí viene la otra etapa, que es la evaluación, que es qué resultados tuve en mi implementación de lo que encontré. Y entonces voy a ver si mindfulness es mejor que la arteterapia, o la arteterapia mejor que mindfulness. Es un ejemplo, puedo aplicarlo pues en muchas cosas, desde una valoración
hasta las intervenciones. ¿Qué beneficios tenemos? ¿Qué beneficios tenemos para aplicar la EVE? Es generar evidencia científica. Otro, el uso disciplinar de la práctica diaria. ¿Qué otro beneficio tenemos? El fundamento científico para un cuidado avanzado y de alta calidad. ¿Qué otro beneficio tenemos? Facilitar la aplicación del modelo de cuidado y el avance en el desarrollo. O sea, hay muchos beneficios para aplicar la enfermería basada en evidencias, pero no solamente eso, también, como les decía, tenemos retos. ¿Qué retos tenemos? Seguir haciendo investigación, seguir realizando investigaciones en el cuidado y sobre todo en salud mental. Podemos buscar muchos artículos, pero en donde hay menos artículos es en salud mental y en enfermería. Entonces necesitamos, es uno de nuestros grandes retos, seguir aplicando la investigación, actualizar también, que se actualicen las guías de práctica clínica y el uso también de la tecnosalud. Hay muchas personas que nos rehusamos a la tecnología, decimos no, 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 mejor no, pero ese es uno de los retos. ¿Y qué barreras tenemos? Insuficiente tiempo. Hay algunos estudios que mencionan que hay personal que dice es que tenemos insuficiente tiempo para leer las investigaciones, el aislamiento entre profesionales, el idioma de las investigaciones es una barrera y también la falta de reconocimiento. Pero esto es lo que tenemos que nosotros aplicar en nuestra práctica de, al menos, de enfermería en salud mental. Seguimos con la enfermera especialista Itzel, que nos va a hablar ahorita cuestiones muy interesantes. Hola, buen día. Buen día, mi nombre es Itzel. Como ya les comentaron, vamos a hablar sobre el pensamiento crítico en enfermería en salud mental. Primero que nada, quiero como conocerlos a ustedes. Quisiera saber de aquí, que me levanten la mano, ¿quién es de enfermería? Ok, la mayoría. ¿Qué otras áreas tenemos? Escuché hace rato que teníamos de trabajo social. Rico, muy bien. Muy bien, ok. Bueno, la ventaja de este tema es que la mayoría son enfermeros. Entonces, como que vamos a poder, leer bien los ejemplos y que me puedan ayudar como en ciertas partes y participar, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar definiendo qué es el pensamiento crítico en enfermería. El pensamiento crítico en enfermería son juicios basados en evidencia, tomando el método científico como base. Y es la capacidad de analizar situaciones, evaluar información y tomar decisiones para brindar cuidados de alta calidad. El pensamiento crítico es un enfoque que implica analizar y evaluar de manera objetiva y reflexiva la información y las situaciones que se presentan en el cuidado de usuarios con problemas de salud. Y vamos a ver qué habilidades debemos tener nosotros como enfermeros para saber que tenemos un pensamiento crítico y para darnos cuenta que lo estamos realizando y llevando en nuestro día a día. Inicialmente es identificar problemas y necesidades del usuario. Una vez que estemos identificando, lo mismo que hablábamos hace rato, evaluar la efectividad de las intervenciones que nosotros realizamos, el considerar diferentes perspectivas y opciones y tomar decisiones basadas en evidencia científica. Toda esa parte es lo que hemos ya ahorita hemos llevado. Y reflexionar sobre la práctica y aprender de la experiencia. Aquí lo que yo les comentaba, traigo unos ejemplos en donde nosotros como enfermeros utilizamos el pensamiento crítico para que quede más explícito. ¿Ok? Ahí sí pueden ver en las pantallas. Vamos a leer todos juntos el ejemplo y posterior vamos a ir contestando poco a poco. Ejemplo 1. Creo que la mayoría de aquí no somos del área de salud mental, ¿verdad? Ok. Un usuario con diagnóstico, un usuario con diagnóstico de trastorno depresivo mayor se presenta en el hospital psiquiátrico con ambivalencia afectiva, abulia, anedonia, expresando sentimientos de desesperanza y deseo de no vivir. Ok, ese es nuestro caso 1. El enfermero que lo atiende podría actuar de manera rutinaria y solo seguir el protocolo de tratamiento o podría realizar el pensamiento crítico para evaluar la situación de manera más profunda. Aquí quisiera que me ayudara alguien a participar. ¿Alguien de enfermería? ¿De qué manera nosotros podríamos como abordar a este usuario? ¿Alguien de enfermería? Ajá. ¿Me puede decir su nombre? Hola, yo soy Miriam.
Pues yo primero, utilizando mi pensamiento, Sí, claro. te preguntaría si es mujer o es hombre, porque las son diferentes, la edad de mi paciente Ajá. y a lo mejor si va pasando por algún embarazo, por ejemplo, si está para saber por qué tiene todo eso, porque de acuerdo a eso ya sé hacia dónde encaminarme, porque todas las situaciones pueden llegar a ser un poquito diferentes. Por ejemplo, en mujeres posparto, mujeres que están con menopausia, por ejemplo, yo vengo de primer nivel y entonces es lo que nosotros identificamos primero para saber cómo actuar y cómo darle una atención. Muy bien, ahí con lo que usted me está comentando, ¿qué es lo que hicimos? Principalmente identificamos el problema, ¿no? Que es la parte en donde entramos con nuestro pensamiento crítico. Identificamos para ver de qué manera intervenimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer aquí, a ver algunas preguntas que bien podríamos también hacer al usuario. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que podrían estar contribuyendo a la depresión del usuario? Esa parte viene en toda nuestra valoración de enfermería. ¿Por qué? Una vez que estamos viendo cuáles son los factores, sabemos de qué manera podemos intervenir con ellos. Muy bien. ¿Qué intervenciones han sido efectivas en el pasado? Ahora, si el usuario ya ha tenido algunos internamientos previos, él ya sabe qué es lo que le ha funcionado, qué es lo que ha sentido que le funciona, a lo mejor alguna terapia de relajación, a lo mejor eh, pues leer, porque muchas veces como que los usuarios saben qué actividades a ellos les puede ayudar para sentirse mejor, el ejercicio o simplemente pues sentirse en un lugar tranquilo, ¿no? ¿Y qué recursos o apoyos adicionales podría necesitar el usuario para manejar sus sentimientos de desesperanza? ¿De qué manera podemos identificar qué es lo que él necesita el usuario para sentirse mejor, para un bienestar? ¿Y cómo puede involucrar al paciente en la toma de decisiones sobre su tratamiento para aumentar su autonomía y empoderamiento? Es decir, toda esta parte de, de adherencia al tratamiento. Toda esta parte es una intervención muy importante de enfermería que podemos realizar y de esta manera hacer que nuestro pensamiento crítico, ahora sí, como englobando toda esta parte, hacemos que nuestras intervenciones sean una vez basadas en evidencia y que sepamos que nos van a ayudar para una mejoría del usuario. Okay. Al hacerse estas preguntas, la enfermera puede desarrollar un plan de cuidado más personalizado y efectivo para el usuario que vaya más allá de la simple aplicación de un protocolo. Vamos a leer un segundo ejemplo. Una usuaria con esquizofrenia se niega a tomar sus medicamentos antipsicóticos, argumentando que la hacen sentir apagada y que prefiere manejar sus síntomas de otra manera. La enfermera podría simplemente insistir en que la paciente tome la medicación como está prescrito, o podría utilizar el pensamiento crítico para explorar las preocupaciones del usuario y encontrar una solución alternativa. Aquí, alguien que de enfermería o bueno, o de otra área, no, no necesariamente, ¿verdad? Que me ayude o que me quiera participar para saber qué es lo que podríamos hacer, para qué preguntas ustedes harían con un paciente así. Sí, adelante. Características definitorias, factores relacionados. Ya después haría mi diagnóstico de enfermería, de ahí haría mis cuidados de enfermería y mi evaluación, esto obviamente basado en evidencia científica, como lo están comentando, en todo esto de NANDA, apoyándome en NANDA, NICNOC, y así es como yo lo haré. Muy bien, sí, muy bien. Ok. Allá. Primero nos tenemos que presentar con el paciente, identificarlo, ganarnos esa confianza, porque si no la tenemos no vamos a lograr nada. Y de esa forma vamos identificando no tan solo la salud mental, sino el nivel orgánico, podría presentar otras cosas, ¿no? Sí, Y claro. y pues preguntarle el motivo por el cual no quiere aceptar su medicamento. Esa sería la primera forma de dirigirse al paciente. Ya de ahí vamos desenvolviendo las necesidades del paciente. Muy bien, sí, gracias. Acá también tenemos otra participación. Bueno,
Buenos días, yo soy psicóloga. Buen día. Lo primero que yo haría desde mi punto de vista psicológico sería ver si el medicamento que está tomando le está funcionando, porque a veces llegan con nosotros y dicen, vemos las conductas y primero tenemos que hacer o pedirles que se hagan una revisión médica para ver si el medicamento les está causando o puede haber un cambio, porque a mí, por ejemplo, cuando me llega una persona, tengo que descartar si es un problema psicológico o si es parte del medicamento lo que le está originando la conducta. Entonces yo tengo que ver si el medicamento es el adecuado desde mi punto de vista, ¿no? O si lleva mucho tiempo y también tiene que haber una modificación. Ok, sí, muy bien, gracias. Bueno, yo también concuerdo con lo que comenta la psicóloga, ya que, pues como bien sabemos, los medicamentos antipsicóticos, pues no es como cualquier otro tipo de medicamentos que su efecto puede ser, pues a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, 30, 40 minutos ya tenemos el efecto. En este caso, pues los antipsicóticos, pues duran más para el efecto, se puede ver después de hasta 2 semanas, ¿no? De haber iniciado el tratamiento. Entonces, pues por esa parte, pues sí es importante checar eso, cuánto tiempo tiene con el tratamiento, pero también una parte importante, pues es también ver el insight del paciente, ¿no? Porque probablemente el padecimiento que tiene actualmente no tiene esa conciencia todavía el paciente del por qué le estamos brindando ese tratamiento farmacológico, que probablemente es el adecuado, probablemente no lo sabemos por el tiempo en que el paciente tenga con el medicamento. Entonces, pues sí, también valorar el insight, pues es como una parte muy importante dentro de estos pacientes para poder brindarles unas mejores intervenciones o más adecuadas o modificarlas. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por sus participaciones. Justamente lo que estamos haciendo aquí es utilizar el pensamiento crítico para realizar las intervenciones que veamos adecuadas. Aquí algunas preguntas que bien podríamos también realizar, aparte de todo lo que ustedes ya nos dijeron, y que también engloban un poco la parte, esta parte. ¿Qué experiencias pasadas ha tenido con la medicación que la llevan a sentirse de esta manera? Explorar esto, pues nos va a ayudar a dar una mejor adherencia al tratamiento. ¿Cómo puedo trabajar con la usuaria para encontrar un equilibrio entre el control de los síntomas y la calidad de vida? También podemos trabajar esta parte. ¿Y qué recursos adicionales podrían ser necesarios para apoyar a la usuaria en su manejo de la enfermedad? Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver un ejemplo, un último ejemplo. Un paciente con trastorno de estrés postraumático se muestra agitado y ansioso durante la valoración de enfermería y comienza a revivir un recuerdo traumático. La enfermera podría simplemente tratar de calmar al usuario o podría utilizar el pensamiento crítico para evaluar la situación y tomar una decisión informada. Aquí una última participación que nos quieran decir cómo abordarían esta parte. Bueno, vamos a ver qué preguntas podríamos utilizar. Inicialmente, podríamos ver cuáles son los factores desencadenantes que podrían estar contribuyendo a la ansiedad en ese momento. O sea, de qué manera, ah, este, qué es lo que hace que ella tenga la ansiedad. ¿Qué técnicas e intervenciones han sido efectivas en el pasado durante episodios similares? Si ella ya ha detectado qué es lo que le ayuda para sentirse mejor, podemos tomar eso como herramienta para un segundo o posterior episodio. ¿Qué nivel de apoyo y contención necesita el usuario en este momento para sentirse seguro? Regularmente, a veces no preguntamos quizá, ¿no? Y ellos, pues, ¿quién más se conoce más que uno mismo? Y si preguntamos con el usuario qué es lo que anteriormente le ha ayudado, quizá en este momento podremos utilizarlo. ¿Y cómo puede ayudar a procesar e integrar el recuerdo traumático de manera segura y efectiva? Todas estas preguntas que nosotros nos hacemos es para integrar el pensamiento crítico en enfermería y poder dar y ayudar con intervenciones adecuadas a nuestros usuarios. Bueno, vamos a hablar sobre enfermería de práctica avanzada en salud mental con el enfermero especialista Mauricio Asensio González. Bueno, buenos días. ¿Sí me escucho bien? Sí, ok, perfecto. Bueno,
Ya en esta última parte vamos a ver lo que es prácticamente lo de la práctica avanzada de salud mental, ya es algo como llama de conclusión. De igual manera, pues vamos a verlo cómo se fue desarrollando en la historia, la definición cómo quedó ya actual después de 2001, 2015 y cómo aplicamos prácticamente lo que nos interesa a nosotros como enfermedades de salud mental, cómo aplicamos esta práctica avanzada, ¿vale? Es al revés. Bueno, quise empezar con esta imagen, me imagino que muchos la conocen, ¿no? La mayoría que somos enfermeros conocemos a Florence Nightingale, ¿no? Prácticamente ella es la pionera de enfermería, ya que ella empieza sus estudios en 1849, pero no los aplica en esa fecha, los empieza a aplicar a partir de 1854, lo que fue en la guerra de Crimea. Ahí empieza a aplicar sus conocimientos prácticamente obtenidos en una de las universidades que yo he estudiado, que ya empezaban a formar enfermeras. Y entonces es ahí donde ella empieza a fundamentar su conocimiento, donde empieza a fundamentar sus intervenciones con los pacientes que tuvo a través de esa guerra. Entonces solamente empieza a realizar también la parte de la investigación. ¿Por qué? Porque solo va a empezar a hacer escritos para fundamentar y transmitir su conocimiento de cómo la enfermería tiene una ciencia atrás para poder nosotros ejercerla, ¿vale? Entonces, así es como va iniciando prácticamente la práctica avanzada a través de la evidencia. De igual manera, vean, se fue en 1854, pero hasta 1900 es cuando realmente o cuando se empieza a tomar esto de la práctica avanzada. Y esto para distinguir a diferentes enfermeras que están trabajando lo que es en el área del campo clínico, sobre todo aquellas que están en el área de quirófano, pediatría o que están trabajando de mano con los médicos. Entonces era una manera de describirlas. Aún no tenían un área en específica como especializada, pero ya las empezaban a identificar de esa forma. ¿Vale? Y entonces fue aquí en la parte de la Segunda Guerra Mundial que abarca de 1839 a 1945, es un punto crucial de la práctica avanzada. Por la escasez de los médicos que deja esta guerra, entonces quien empieza a tomar caminos son los enfermeros, porque empiezan a suplir ese tipo de intervenciones, actividades en la guerra, desde lo que es la promoción de la salud, desde la atención clínica, desde un primer nivel que ahora conocemos y un tercer nivel. Entonces, desde ahí se empezaba a tomar camino lo que es la parte de enfermería. Pero aquí una parte importante es que a partir de 1943 empiezan a formar 3 programas ya de nivel universitario, a nivel licenciatura, para lo que es la práctica basada en evidencia, pero basada en psiquiatría. O sea, se ve que hay trabajo en la parte general, pero la psiquiátrica todavía no, y se le da la importancia a la parte psiquiátrica. Entonces se dan cuenta de la parte psiquiátrica desde hace mucho tiempo ya tiene una práctica avanzada en diferentes países, sobre todo lo que es en Canadá, en Estados Unidos y países europeos. Obviamente, pues, en México estamos un poquito atrasados en esa situación, pero desde esa fecha ya se empieza a ver. No somos son una de las primeras especialidades que empieza a salir ya de nivel universitario. Igual lo que es aquí, desde 1948 1985, pues prácticamente se consolidó aquí en México la parte de la enfermería, ¿no? Antes era prácticamente una carrera técnica y después se empieza a consolidar ya como una licenciatura, ¿va? Entonces, a partir de ahí de México, y de igual forma lo que se ve en 1954, en Nueva Jersey se hacen las primeras programas de especialización de enfermería con grado de licenciatura en la área psiquiátrica. Entonces ya en muchos países se empieza a ver ya prácticamente que les comentaba la psiquiatría, pero ya de una forma ya más avanzada. Y durante los años 70 prácticamente, o sea, ya había un avance, pero no se tomaba con tal importancia. Fue hasta los años 70 donde se adopta ya como el título de la enfermedad de práctica avanzada, pero sobre todo en Estados Unidos. Y pues obviamente conocemos a esta hora, que es una de las primeras del cuidado también. Y esta prácticamente en 1980 empieza a tomar también este título de enfermería de práctica avanzada, más que nada para igual definir a las personas que tienen un título universitario, ¿vale? Y en los 90 es cuando realmente se empieza a establecer esta parte de la práctica avanzada. Entonces, hasta los 90 fue cuando ya se toma una importancia real a lo que es a la práctica avanzada. Y en los últimos años, que fue el 2001, se hace una organización o se hace una reunión a través de del director regional de la enfermería y a través de la Organización Mundial para reunir a 14 países y para definir ya bien lo que son las labores y la definición de la práctica avanzada.
Y de igual forma se hace uno en el 2015, pero ahí solamente se hace para más retomar cuáles son las funciones de un especialista y la práctica avanzada. Y bueno, una de las definiciones que queda por la Organización Americana del Colegio de Enfermeras, pues básicamente nos viene que la práctica avanzada es aquella enfermera que tiene una preparación de posgrado y cuyo objetivo es el cuidado de los pacientes. Pero prácticamente la que ya se toma como tal es la de la CIE, que sabemos que la CIE es el Consejo Internacional de Enfermería, que es la voz de los enfermeros. Y ahí sí nos la define como tal, que sí es aquella enfermera que está registrada, o sea que ya contamos con un título y una cédula. Y igual más base tiene como conocimientos, expertos y toma habilidades, como la toma de decisiones complejas, competencias para una práctica ampliada, cuyas características están configuradas a la función y contexto, del país en el que van a estar ejerciendo ellos. Y de igual forma, la CIE va a definir la práctica avanzada en salud mental de la siguiente manera. Les dice que es una formación avanzada en los cuidados en salud mental, que puede establecer lo que son diagnósticos, tratamientos en enfermedades mentales, puede ser la prescripción y terapia y asesoramiento a personas, familiares o grupos, o pueden trabajar en diversos, campos y de forma, pueden colaborar con diferentes áreas o diferentes profesionales de la salud. Todo esto para integrar cuidado holístico al usuario. Y del ámbito de práctica, lo que es aquí en el salud mental es la siguiente. Nosotros podemos, como enfermeros de salud, especialistas de salud mental, dar un enfoque holístico a los cuidados. Siempre que nos mencionan, tenemos ¿cómo se llama? Estamos haciendo la licenciatura, nos dicen que nos dan este conocimiento para brindar un cuidado holístico, pero realmente no es así, porque siempre en la escuela nos enseñan sobre la parte de cómo cuidar la parte fisiológica, pero nunca nos enseñan cómo cuidar la salud mental. ¿Sale? Entonces siempre abordamos, en la parte de lo que es el enfermero especialista en salud mental, aborda esta parte. Entonces ya viene desde una parte fisiológica, pero también va a abordar ya de manera holística también con la parte mental. Entonces, aquí hacemos una evaluación exhaustiva del usuario y no solamente vamos a ver lo que es su padecimiento de salud mental, sino también la forma de estrategia de afrontamiento que tiene, los cuidados que él tiene, si tiene un insight, y de igual forma vamos a ver si el paciente tiene vamos a hablar de su estado de salud física, porque hay unos problemas de salud física que pueden conllevar a un trastorno mental. También podemos diagnosticar, también tenemos un juicio crítico nosotros, conocemos nuestros diagnósticos, pero también con esta base de conocimientos podemos hacer la colaboración para diagnosticar saludes mentales, problemas mentales o trastornos mentales junto con la colaboración del médico. Hacemos planificación e intervenciones, se diseñan y coordinan planes de cuidados especializados lo que es la parte de salud mental y para proporcionar un cuidado integral al paciente prácticamente. Aquí es algo retador porque como conocemos mucho la NANDA, no viene mucho de este tipo de intervenciones. Nosotros tenemos que hacer la investigación para proporcionar esta intervención y proporcionar un cuidado de acuerdo a la necesidad del usuario. También podemos dar psicoterapia de forma individual, ya sea o grupal. Gestión del medicamento. Aquí en la prescripción médica va a depender mucho del país. Por ejemplo, aquí en México solamente nosotros podemos prescribir desde lo que es medicamentos básicos, siempre y cuando contemos con una cédula y con un recetario de acuerdo a la institución que nosotros laboremos. Entonces, esto depende mucho del país que estemos ejerciendo la profesión. Hacemos lo que es la promoción y la prevención a la salud. Esto lo hacemos a través de la psicoeducación, de acuerdo a temas específicos, ya sea de forma individual o grupal o familiares. Abordamos el estigma, que es una parte muy importante porque vamos a abogar sobre la salud mental a nivel individual, comunitario y político. Y vamos a trabajar para erradicar este tipo de estigma y trabajar sobre todo en la discriminación a las personas con trastornos mentales. De igual forma, hacemos intervención en crisis. Ese es un punto muy crucial. ¿Por qué? Porque hay muchas como en esta controversia. Un ejemplo claro, no tiene mucho que bueno, un poquito, que se hace una intervención en crisis y entro en discusión con una persona, me dice, ustedes no pueden hacer eso. Le digo, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos capacitados para hacer la intervención en crisis. La escuela nos enseñó a hacer intervención en crisis y seguía insistiendo, no, ustedes hubieran derivado con la parte que le corresponde con psicología. Digo, claro que no, porque si tengo el conocimiento puedo hacerlo.
Entonces, a mí me está capacitando y así lo dice, que tenemos el pensamiento crítico y la evidencia basada en la información basada en evidencia para hacer este tipo de intervenciones. La investigación, y aquí prácticamente vamos a contribuir para lo que es la parte de mejorar el cuidado de la salud mental y la colaboración interpersonal, que vamos, como les comentaba, vamos a colaborar con diferentes áreas de la salud, desde psicólogos, trabajadores sociales y psiquiatría. Y los entornos de práctica que vamos a elaborar, que no es un gran campo, es la parte de escuelas, penitenciarías, centros de salud y tratamientos de abuso de sustancias y hospitales. Y de forma particular a través de las consultorías en salud mental. Y eso sería todo. Muchas gracias. Mucho. Como siempre, esto es de lo más interesante porque nos hace reflexionar en todo lo que podemos colaborar entre una y otra profesión y a veces se nos olvida. Pero finalmente, pues somos complementarios unos a otros. Les agradecemos mucho y damos un espacio para preguntas o algún comentario que tengan. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo podremos hacer para que la profesionalización que ustedes tienen como la doctora y ustedes licenciados en salud mental se pueda difundir a la provincia? Desafortunadamente, en otros hospitales, como algunos que venimos de otras ciudades, no tenemos especialistas en salud mental en enfermería en los hospitales psiquiátricos. Carecemos de gente con las habilidades de ustedes y desgraciadamente no se les da la oportunidad y tenemos mucho personal de enfermería en nuestros hospitales, pero no tienen el conocimiento que ustedes afortunadamente lo tienen porque no existe esta facilidad para que vayan a hacer una especialidad en salud mental o en enfermería psiquiátrica. ¿Qué existe ahorita para poder ayudar a estos enfermeras, enfermeros que quieren llegar al nivel de ustedes tan profesional? ¿Qué se les puede ofrecer o cómo se puede difundir? Porque hay muy poco personal. Aquí en la Ciudad de México hay mucho personal con esa especialidad. Hablemos el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Neurología, los hospitales donde se trabajan, pero en la provincia no hay. En la ciudad de Aguascalientes hay una enfermera psiquiatra, en toda la ciudad, en todo el estado incluso. Y creo que en toda la República Mexicana hay contados especialistas y son muy necesarios ustedes, pero no hay. Entonces, ¿qué se ha propuesto por las asociaciones de enfermería, por el Colegio Nacional de Enfermería, para que existan más personalidades como ustedes que son tan necesarios y tan importantes? Sí, mire, ahorita la propuesta y sobre todo del Hospital Fray Bernardino Álvarez, estamos ofertando el posgrado en salud mental y haciendo uso de la tecnología. Es presencial en línea y ya nada más la cuestión práctica ya es directamente, tienen que hacer necesariamente la residencia de un mes en el Fray Bernardino para consolidar ya todo este conocimiento. Abordamos desde la psiquiatría comunitaria, que nos remontamos básicamente al primer nivel. En el segundo nivel se aborda la psiquiatría de enlace y ya en el tercero se consolida todo esto. Actualmente también tenemos otro proyecto en puerta que es la teleenfermería, brindar asesoría a través pues de los medios digitales. Estamos trabajando, es un proyecto que no hemos consolidado. Sin embargo, esto es lo que se puede ofrecer en este momento y asimismo podemos dar telementoría para las ciudades que lo requieran. O capacitación directa. Es lo que podemos proponer. Ajá. Hola. Ay, se escucha muy fuerte.
Primero se tendría que solicitar qué tipo de capacitación quieren y posteriormente, dependiendo la lejanía, la ciudad, se han dado asesorías a otros estados en donde pagan los viáticos y el personal acude a capacitar directamente. Puede ser también en línea. En línea se solicita y nosotros les facilitamos el conocimiento. Claro, claro, con todo gusto. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Qué tanto se les apoya al personal de enfermería psiquiátrica la empatía y la simpatía? Porque realmente se ve a un personal muy serio, no transmiten una sonrisa. Me imagino que es por el problema de las presiones que viven a diario. ¿Qué tanto hay un programa de apoyo para ellos mismos? De hecho, hasta ahorita no tenemos así un programa muy definido. Sin embargo, a través de AMPAC se han dado terapias. Básicamente, en una primera instancia se dirigió al personal supervisor, que es el que tiene mayor carga emocional con todo el personal aunado a los servicios. Pero sí se ha dado esta terapia de grupo. Uh-huh. Sí. Si me permiten, yo creo que personal muy joven el que trabaja con la doctora. Los que ya tenemos tiempo en el ambiente, pues ya como que también podemos hacerlos de relajo. Y estar moviendo por todo. Bueno, es parte del profesionalismo y de su juventud, yo supongo. Así es parte de esto y Pasillos del hospital. es muy diferente, sí. Lo agarramos como de un trabajo ya serio en estas exposiciones y eso, a lo mejor por eso la seriedad y la personalidad de cada quien, pero sin embargo ya cuando el que nos conoce no estamos en otro ámbito somos diferentes. Entonces, por eso es la seriedad en este caso. Ajá. Y yo por eso le comentaba esto, porque bueno, nos hemos estado riendo de lo que hemos estado hablando desde la ponencia anterior, pero ellos impusieron la seriedad que amerita el caso. Pero también podemos hacer esto más relajado. Así que el próximo año que participen, seguramente ya vienen con más tablas en cuanto a que sí, claro, es un compromiso, amerita seriedad porque la preparación lleva tiempo y exponernos ante los demás, pues también es un compromiso muy, muy grande. Pero sí trabajamos en lo individual, lo que requerimos cada quien y con lo de la ponencia anterior, enlazando con la ponencia anterior, pues a todos lo que más nos cuesta aprender es a identificar nuestras propias emociones. Y a veces pues tenemos que comportarnos de una manera, a veces de otra, pero generalmente dejamos atrás todo lo individual para poder atender y darle lo mejor de nosotros a los pacientes. Les agradecemos muchísimo y nuevamente una disculpa porque pues a mí me pasaron la ficha de la maestra, pero no que era una mesa, pero de todas maneras bienvenidos. Su reconocimiento de la maestra está en de ustedes, se los hacemos llegar ahí en el vecindario. Muchísimas gracias. Llegó la hora del receso. Córranle porque si no ya no alcanzamos café. Y nos vemos.